en apuros. Cuida de mí. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí.
las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completa. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo, y estamos confiados de que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Querido Señor, gracias porque una vez más nos concede la bendición de hablar de tus palabras. Gracias por todo el bien que nos ha dispensado. Gracias por el perdón. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias por cada hermano. Gracias por la iglesia. Y gracias porque nos permite disfrutar de la comunión tuya de una manera franca y amorosa. Recibe, Señor, la gloria y la honra por todo, y ayúdanos a hablar palabras edificantes y que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, cuando uno lee la Biblia con libertad y puede hacerlo de una manera libre, sin el prejuicio de la gran diversidad de interpretaciones del sistema religioso. Cuando uno tiene esa libertad, encuentra a cada instante palabras que a lo mejor las había visto, pero tal vez no las había entendido plenamente o no tuvo la revelación de ella en ese momento. Y cuando eso acontece, uno se siente muy agradecido al extremo de que muchas cosas que hemos leído en la Biblia por muchos años, que la hemos oído repetir, que nosotros mismos las hemos expresado muchas veces, tienen ciertos detalles que nosotros no lo habíamos notado y por lo tanto no habíamos sido edificados
en ese conocimiento del Señor. Gloria a Dios, porque tenemos esa palabra, que lo único que necesitamos para mantenernos dentro del lineamiento de ellas es mezclar fe, creer lo que dice la misma Biblia, que los santos hombres de Dios, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando tenemos la bendición de poder disfrutar a toda capacidad de esa inspiración del Espíritu Santo en aquellos que nos anunciaron el Evangelio, indudablemente los ríos de agua viva de Dios pasan por nuestras vidas y nos hacen sentir la bendición del perdón, la bendición de la compañía del Señor, la bendición del espíritu de confraternidad que se manifiesta en todos los hombres y las mujeres que reconocemos al Señor como Salvador y que amamos al Señor y que también amamos a todo lo que el Señor ama. Y eso no tiene límite. Y eso no puede adquirirse a base de teorías. Pero Dios lo pone en nuestras vidas y lo pone de una manera abundante, práctica, aplicable, del todo comprensible, acompañándolo del espíritu de benignidad del mismo Señor, que nos impulsa a compartir los bienes de Dios con los demás de una manera espontánea, franca y desinteresada. Por eso, todos aquellos que hemos experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, nos sentimos plenamente complacidos de podernos desenvolver en las libertades de Dios sin ningún tipo de condicionamiento previo y sin pretender ni imponer nada, ni tampoco exigir nada, porque así es el amor de Dios. Todos los creyentes del mundo hemos tenido situaciones en las que por una u otra razón se nos acaban las palabras, se nos acaban los argumentos y ya no tenemos el deseo de seguir ampliando ese asunto, o sea porque la aflicción ha llegado a ser insoportable, o sea porque Dios se ha manifestado en nosotros, dándonos la esencia de su vida y demostrándonos que Él está con nosotros, y ya nosotros no tenemos necesidad de seguir haciendo nada. Son esas situaciones en las que nosotros entendemos que Dios tiene el control del asunto, de una forma u otra. Hay una situación
en la que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Pedro, ¿tú me amas? Él le dijo, sí, yo te amo. Pues entonces, pastorea mis ovejas. Le dijo eso otra vez, le repitió lo mismo. Y en la tercera vez le dijo, ¿tú me amas? Pues entonces, pastorea mis corderos, o sea, mis ovejas chiquitas. Pero Pedro, esta vez, no siguió argumentando, se rindió y simplemente le dijo, sí, Señor, y afirmó algo muy valioso, que ojalá usted y yo, hermano amado, hermanas amadas, pudiéramos asimilar eso y vivir esa realidad. A la tercera vez que el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Si le hubiera dicho desde el principio eso, no hubiera habido que hablar mucho, pero de todas maneras, gloria a Dios, que le dio a este hombre la entereza, la sabiduría, la humildad, pero la firmeza para decirle, sí, tú sabes que yo te amo. Y el hermano apóstol Pablo, en una de sus muchas dificultades, dijo, yo sé en quién he creído, y yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas no es algo que podemos aprender teóricamente. Y no es algo que nuestra naturaleza humana recibe, acepta y maneja con en la verdadera proporcionalidad de lo que Dios quiere hacer en usted o quiere hacer en mí. Porque sobre todo el sistema religioso nos ha enseñado a simular, a aparentar, y muchas veces aún nuestro lenguaje es inocuo, es insípido, no sabe a nada y sobre todo es convencional en el sentido de hacerlo para que los otros vean y para podernos mantener en una condición en que seamos aceptados de una forma positiva, familiar si se quiere, fraternal si se quiere, pero a fin de cuentas Dios sabe todas las cosas. Pablo dice que teniendo el conocimiento de Dios, manejando el conocimiento de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. En síntesis, el asunto es poder llegar a la presencia del Señor con un alma desnuda, pero con un alma perdonada, con una Trinidad que Dios nos ha dado, liberada, y que va en un proceso de perfeccionamiento cada día, y que Dios lo realiza a través de su llamamiento santo y de su seguimiento amoroso, para lo cual no necesitamos añadir nada, ni quitar nada, ni interpretar nada, sino simplemente recibirlo exactamente como Dios nos lo ha dado. Usted y yo, cada uno de nosotros, tendrá su manera de decirle al Señor personalmente,
Tú lo sabes, Señor. Tú conoces todas las cosas. Y qué bueno poder decir con verdadera propiedad, Señor, tú sabes que yo te amo. Ojalá Dios nos ayude a entender estas cosas, porque para esto necesitamos directamente la revelación del Señor. Pero Él lo va a hacer porque esa es la manera de que nosotros podamos permanecer en el propósito de cumplir con su santa voluntad, disfrutando a toda capacidad, de la plenitud de esa amabilidad y buen trato de Dios, que no hay con qué compararlo, y poder disfrutar, no solo demostrar, sino poder disfrutar la realidad de lo que dice Pablo, de un amor de Dios que excede a todos los conocimientos. Sí, a todos los conocimientos. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, precisamente en un testimonio sencillo y práctico del hermano apóstol Pablo, él escribe a la iglesia de Corinto, y en 1 de Corintios 9:16, él da una declaración que ojalá se convierta en una vivencia para nosotros. Esa experiencia de aquel hombre que, como él mismo dijo, lo había perdido todo por causa del reino de Dios. Aquel hombre que estaba en medio de las dificultades del deterioro propio de la vida por su edad, que había sido condenado a muerte por los líderes religiosos de su pueblo, los judíos, y que iba de una cárcel a otra en el Imperio Romano, que solamente porque Dios no lo permitió, no se entiende por qué no lo mataron, porque para ellos eso no era nada, y era el deseo de los judíos. Pero se preservó su vida, y lo último que encontramos en el libro de los Hechos es que después de muchas vicisitudes se le permitió una cárcel domiciliaria, se le permitió alquilar una casa y recibir gente ahí, gente que iban a buscar la esencia de la palabra, de la fe en Jesucristo. Ahí se desapareció, y ni los teólogos que han dicho tantas cosas como argumentar con relación a un silencio en el cielo y esas cosas, pero ni esa gente se han atrevido a decir exactamente dónde y cómo murió el hermano apóstol Pablo. Como quiera que sea, se cumplió el ciclo de lo que fue una vida dedicada al reino de Dios, con ejemplos que merecen ser imitados eternamente. 1 Corintios 9:16, él dice: si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciase el Evangelio. Lo repetimos, es hermoso. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Primero que nada,
esa honestidad suya y esa declaración de que no tenía de qué gloriarse. O sea, no pretendía que se le diera un reconocimiento, no pretendía que se le hiciera un aplauso, no pretendía que se le pagara, aunque fue un hombre que le dijo precisamente a los corintios, les dijo que el Señor había dicho, así dijo el Señor, el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero él mismo dijo una y otra vez, pero yo no me aprovecharé de eso. O sea, entendía que sí, que el hombre de Dios y la mujer de Dios que vive para el trabajo del reino tenía ese privilegio delante de Dios. Pero él ni lo reclamó ni lo usó. Viejo y achacoso como estaba, dijo que sus manos habían sido suficientes para mantenerse y mantener su ministerio. De manera que un hombre así, cualquiera pensaría que sí que merecía ser reconocido y que se le dieran muchos méritos y que se le dieran muchos reconocimientos. Pero él declara, no, es que si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿A qué podemos atribuir el hecho de que mi hermano apóstol Pablo no tuviera ninguna intención de gloriarse porque anunciaba el Evangelio? Porque él tenía la firme convicción, como debemos tenerlo nosotros, de que todos nosotros estamos en deuda con Dios y que el perdón y la participación de la naturaleza divina y la manifestación del bien de Dios en nuestras vidas en sentido general es tan valioso que no tiene precio. De manera que cualquier cosa que hagamos en el propósito de que esas verdades del reino sean anunciadas y que la gente reciba ese bien de Dios a través de nuestra humilde información, todo eso ya fue pagado con creces. La Biblia dice que para qué le sirve a un hombre o a una mujer todo lo que logre si al fin pierde el alma. El perdón, la salvación, la promesa de la vida eterna es suficientísimo para que nosotros nos sintamos ya pagados, pero muy bien pagados. Así que cuando este hombre dice esto, nos está dando una gran lección y ojalá pudiésemos tener esa misma revelación en nuestras vidas para hacerlo de esa manera. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y oiga esta exclamación del hermano apóstol Pablo. Y ay de mí si yo no anunciase el Evangelio. A veces olvidamos la realidad de lo que leímos precisamente ayer, donde el hermano apóstol Pablo dice con toda claridad lo que significa reconocer el favor de Dios para con nosotros. ¿Quién te distingue? Dice él. ¿Quién te distingue? Le dijo precisamente a los hermanos de Corinto. ¿Quién lo distingue a ustedes? ¿Y qué tienen ustedes que no hayan recibido?
Y si lo recibieron, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Hay gentes a quienes Dios los ha puesto en eminencia y por alguna razón los ha bendecido de una manera muy espléndida, al grado de que creemos que el Señor estará enamorado de algunos hombres y de algunas mujeres, porque todos ellos están como a pedir de boca lo que ellos digan, que por cierto es una situación que han utilizado los fabuladores y los plagiadores no para exhibir las supuestas bendiciones que tienen, sino para vender promesas de prosperidad y bendición a los demás. Vendido. Y usted dirá, ¿cómo vendido? Sí, vendido. Recibe tu milagro. Pacta con Dios y Dios te va a dar esto y aquello. Y no importa cuál sea tu situación, con los hijos de Dios nadie se mete. Así que tú estás bendecido y estás prosperado y en victoria. Nadie te puede tocar. Pero mientras tanto, lo estás sensibilizando para que de diferentes maneras compre esa mercancía. No hablamos del sistema teológico que vende hasta la sonrisa, porque eso no disimula nada. Esos interpretan, venden e imponen a través del concilio. No hablamos de eso, no. Hablamos de el predicador de nuevo cuño, de la nueva generación de predicadores, de los grandes escenarios, de los que han desnaturalizado las palabras del Evangelio y han ensombrecido, han puesto sombras sobre la gloriosa realidad de lo que puede ser un canto que alabe a Dios, convirtiendo el canto cristiano en un vulgar comercio, representado muchas veces por gentes que ni siquiera disimulan, ni siquiera se empeñan en tratar de aparentar nada, sino que francamente actúan de una manera impropia. Pero iglesia del Señor, aquí está la palabra de Dios, hablándonos con toda claridad. Un hombre anciano, abandonado y de una cárcel a otra. Un hombre al servicio de Dios. Ese hombre dijo, si yo anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Y ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Como hemos dicho, hay gentes a quienes Dios realmente los ha bendecido. Y aunque también hay otros que son plagiadores, simuladores, fabuladores, aves de rapiña, mercaderes de la fe y esas cosas. En un caso y en el otro, lo cierto es que el que ha sido bendecido debía ser muy consecuente con la realidad de que él o ella no es mejor que nadie,
pero Dios quiso bendecirlo, porque no vamos a actuar con mezquindad para decir que Dios no ha bendecido a ciertas gentes. Hay gente que Dios lo ha bendecido de una manera que son hasta bonitos y bonitas, y lo tienen todo aparentemente. Hay gente que cantan como ángeles, y no cantan así porque aprendieron, no, nacieron así, nacieron así. Hay gentes que tienen una manera de expresión que realmente son convincentes y bendicen con sus palabras, y de hecho tienen grandes revelaciones, que el único problema que hay en eso es que traten de imponérsela a los otros, porque compartirla sí, compartir la revelación es una bendición, pero imponérsela a los otros es incorrecto. Y sobre todo, interpretar esas revelaciones y venderlas, ya eso es una blasfemia. Eso es abominable en la presencia de Dios. Por eso, hermanos amados, en síntesis, nosotros estamos en deuda con el Señor y debemos rogar a Dios que sea Él quien nos distinga, y que en ese reconocimiento de la distinción del Señor nosotros actuemos en consecuencia, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y cuando llegamos al otro extremo de aparentar lo que no somos, sabiendo que no lo somos, simular lo que no somos, plagiar lo que no nos corresponde, o ser fabulador, ya eso pertenece directamente al reino de las tinieblas. Esa es la obra del diablo. Pero, hermanos amados, como sea, aquí estamos frente a la realidad de alguien que pagó con su propia vida la fe que tenía en el Señor, el agradecimiento que tenía al Señor. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, y ay de mí, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo no anunciaré el Evangelio. Qué buen detalle. Hablamos de 1 Corintios 9:16, no lo olvide. 1 Corintios 9:16. Eso no es la teoría de este predicador ni de otro predicador, ni es un fragmento de algún trabajo teológico bien terminado. No, no. Eso lo dice la Biblia claramente. Si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciaré el Evangelio. Evangelio, Evangelio. Los que llevan anotaciones, por favor anótelo. La palabra Evangelio está referenciada aproximadamente 115 veces en la Biblia. Y eso no hay que confundirlo con ninguna otra cosa. Usted va a encontrar eso mayormente en los escritos de los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Evangelio, Evangelio. Es triste que se pretenda en este tiempo nutrir, desarrollar, mantener espiritualmente a la iglesia a base de cosas que no sean el Evangelio. Hermanos amados, nos hemos ganado la mala opinión de algunas gentes, porque hemos dicho, pero quizás no lo hayamos podido decir que de una forma que se entienda. Hermanos amados, la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis.
Pero en las antiguas dispensaciones del Antiguo Testamento, en los 33 libros del Antiguo Testamento, no hay doctrina para la iglesia. Y cuando la iglesia necesita un bien espiritual, donde se aspira y se necesita la manifestación del poder de Dios de acuerdo a la gracia traída por Jesucristo, esa realidad de nuestra comunión con Él, que nos hace partícipes de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, de la diversidad de los ministerios, de las operaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la visión de los sueños, las revelaciones y todas esas cosas incalculables que el Señor pone en sus hijos. Tenemos que situarnos en la posición donde ese vínculo de amor que nos une y esa gracia que nos identifica como el cuerpo de Jesucristo se puedan manifestar en nosotros plenamente porque nosotros le demos la oportunidad. Pero si en lugar de situarnos en la posición correcta, iniciando porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles y somos iglesia, oiga, es muy triste que el enseñador o el predicador nos venga a hablar de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de Salomón. Esas cosas tienen su valor, tienen su realidad histórica y son palabras de Dios, pero no tienen nada que ver con la iglesia. Ya el hermano apóstol Pablo nos dijo claro que el antiguo pacto por Cristo fue abolido, que el antiguo pacto por Cristo fue quitado. Ahora usted y yo necesitamos que ya que tuvimos la bendición de recibir el Evangelio, seguir predicando el Evangelio. Jesucristo mandó a predicar el Evangelio. Los discípulos predicaron el Evangelio. Y es a través del Evangelio que esa gracia nutricional que se manifiesta en los dones del Espíritu y en el fruto del Espíritu, y que en la revelación del Señor nos identifica como cuerpo de Cristo, como iglesia, es el Evangelio. No es una historia del Antiguo Testamento. No son las difíciles profecías, difíciles de entender del Antiguo Testamento. Cuando leemos en la Biblia cosas como decir que Daniel dijo unas 7 u 8 veces que no entendía la famosa revelación que se le dio y que el Señor le dijo al ángel que le enseñara la revelación a Daniel y que el ángel se la enseñó y que él convaleció a causa de eso, o sea, se enfermó a causa de ese empeño tan grande que tenía por conocer esa revelación. Al fin apareció, digamos, la indicación necesaria y el mismo Dios le dijo: no, Daniel, sella ese libro, porque esas cosas son para el fin de los tiempos. Bueno, va a pasar esto y aquello, pero déjalo ahí porque es para el fin del tiempo. Ahí termina la cosa. Daniel no lo entendió, terminamos con eso. Pero alguien en este tiempo quiere que yo, no siendo judío, a 2 o 3 mil años de distancia
de esa realidad y sin yo tener nada que ver con eso, y precisamente que vengo a tener relación con esa cosa porque Dios envió su santo Mesías al mundo, vino, murió, resucitó y me prometió volver a buscarme. Pero ¿y por qué tratan de entrarme en ese laberinto, en ese callejón sin salida de esas famosas revelaciones y de otras que hay? Bueno, el secreto es que la teología ha encontrado una cantera de bienes materiales, enseñándole a las cosas, a la gente, cosas que ellos ni entienden, ni creen tampoco, pero que se vende. Eso se vende. Entonces, hermano amado, el Evangelio de Jesucristo es espontáneo, es gratuito, libera, cambia, transforma, bendice, pero lo hace de una manera franca. Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del Evangelio, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ni siquiera el Señor pronunció una palabra de imposición sobre nadie. No, Él está ofreciendo perdón, salvación y vida eterna. Pero eso es si yo quiero aceptarlo, sin ninguna imposición. Eso no tiene ningún misterio. Y eso no puede ser manejado por los teólogos porque los evangelios no pueden ser interpretados. Hoy, ¿cómo se pueden interpretar esas cosas? De un Señor que le dijo a sus discípulos: miren, yo estoy dentro de ustedes como el que sirve, porque yo soy el Hijo de Dios y yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Ese Señor, que cuando unas gentes quisieron quedarse con Él, unirse a Él, la promesa que le hizo parece hasta irrisoria. Simplemente le dijo: sí, las cuevas, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar las sienes. Ese Señor, ese es el Señor nuestro. Ese es el Señor nuestro, que sanó, que bendijo, que echó fuera demonios y que llegó a bendecir a la gente de tanta manera. Hay un detalle que me ha llamado la atención mucho, y es que los sacerdotes judíos mandaron a buscar preso a Jesús con sus guardias, y cuando los guardias fueron y lo oyeron, se devolvieron y no lo llevaron. Y cuando llegaron donde la gente que lo mandaron, los líderes religiosos, le preguntaron que por qué no lo habían llevado. Y simplemente ellos dijeron algo que parece hasta ingenuo: no, nosotros no lo trajimos porque nunca habíamos oído a un hombre hablar como este hombre. Oiga, solo la palabra. No es que vieron aparentemente ningún milagro especial, ni que bajó fuego del cielo, ni que rugió el león, no, nada. Su palabra, esa palabra que Él mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Hermanos amados, terminamos esta humilde reflexión recordándole a usted, hermano amado y hermana amada, que en Gálatas 1:7, el hermano apóstol Pablo dijo: no hay otro evangelio. Lo que hay es que hay algunas personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, eso fue en el tiempo de Pablo. Ahora no es que quieren pervertirlo, no. Ahora es que lo han pervertido. Y una de las maneras de pervertirlo es hacer que la gente se desenfoque de Jesucristo. Pero hermanos amados, pero ¿y cómo es que la gente sabe más
de Elías, de Moisés, de Josué, de Ezequiel, de Daniel, de fulanito, de fulanita, y todos los cuentos del Antiguo Testamento, y no conoce un verso del Nuevo Testamento y sobre todo de los Evangelios. Oh, pero ¿y con qué fuerza moral nosotros nos llamamos evangélicos sin conocer los Evangelios? Reflexiones sobre eso, porque es una situación seria. No hay otro Evangelio. Hermano amado, hermana amada, usted quiere predicar el Evangelio, lea los Evangelios, conozca los Evangelios y luego haga como dijo el Señor, que eso sí es bueno. Jesús le dijo a sus discípulos, miren, vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bauticen a la gente y enséñenle que guarden todo lo que yo os he mandado. Y a cambio de eso, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Para que pienses y reflexiones, hermano amado, hermana amada, si usted no discipula, ni bautiza, ni enseña lo que está en los Evangelios, ¿cuál es su posición en Dios? Y sobre todo, ¿cuál es su posición en Cristo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño.